Donald Trump asegura que Irán ha pedido un alto al fuego que, según el presidente de Estados Unidos, ha condicionado a que se permita la libre navegación por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, Teherán ha desmentido esta información. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El presidente Donald Trump vuelve a advertir que abandonará la OTAN ante lo que considera la falta de apoyo de los miembros de la alianza en la guerra contra Irán. Hoy la NASA realiza el lanzamiento de la misión Artemis II. 4 astronautas se convertirán en los primeros humanos en alcanzar la órbita de la Luna desde el año 1972. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo iraní Masoud Pezeshkian ha solicitado un alto al fuego. Sin embargo, a través de la televisión estatal, Irán lo desmintió. Según Washington, solo contemplará esta posibilidad una vez que el estrecho de Hormuz esté despejado para la navegación. Trump hizo estas declaraciones horas antes de un discurso que tiene previsto pronunciar esta noche para el pueblo estadounidense sobre la guerra con Irán. También desde Teherán se anunció que en las próximas horas el presidente Pezeshkian publicará una importante carta al pueblo estadounidense. En una publicación en su red social Truth Social, Trump afirmó lo siguiente: el presidente del nuevo régimen de Irán, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto al fuego. Lo consideraremos cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, vamos a arrasar Irán hasta hacerlo desaparecer o, como dicen, devolverlo a la edad de piedra. Y Donald Trump ha insistido en su amenaza de retirar a Estados Unidos de la OTAN. El presidente estadounidense ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la negativa de los aliados a apoyar la guerra contra Irán y a enviar buques de guerra para reabrir el estrecho de Hormuz. En respuesta, Francia, Alemania y el Reino Unido han reafirmado su compromiso con la OTAN, a la que Trump ha calificado de tigre de papel. A excepción de Estados Unidos, los miembros de la OTAN han dejado claro que no quieren formar parte de la guerra contra Irán. En primer lugar, permítanme decir una vez más que esta no es nuestra guerra. No nos dejaremos arrastrar al conflicto. No redunda en nuestro interés nacional. Y la forma más eficaz de hacer frente al aumento del coste de la vida en Reino Unido es impulsar la desescalada en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Hormuz. El presidente francés Emmanuel Macron, en lo que parece un ataque indirecto a Trump, elogió la previsibilidad de Europa y la contrastó con la de países que podrían hacerte daño sin siquiera avisarte. La relación de Trump con la OTAN ha sido siempre complicada, pero hasta hace poco había logrado moderar sus arrebatos críticos con ocasionales garantías del compromiso de Washington con la OTAN. La apoyo, por eso estoy aquí. Si no la apoyara, no estaría aquí. Pero tras un mes de guerra con Irán, mientras los precios de la gasolina se disparan y la popularidad de Trump se desploma, su tono ha cambiado. Hay una cosa que nos disgusta mucho. Estamos muy decepcionados con la OTAN porque no ha hecho absolutamente nada. Hace 25 años dije que la OTAN era un tigre de papel y que nosotros iríamos a rescatarlos, pero ellos nunca vendrían a rescatarnos a nosotros. Otros miembros de la administración Trump también han comunicado a los aliados que Washington podría reconsiderar su relación con la OTAN. Sin embargo, existe un matiz legal. Una ley aprobada en 2023 por la administración Biden exige una mayoría de 2/3 en el Senado o una ley del Congreso para que Estados Unidos pueda retirarse de la alianza. Ampliamos ahora informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. Como mencionamos, el presidente Donald Trump asegura que Irán ha pedido un alto al fuego. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre esto?
Sí, ante los mensajes encontrados entre lo que dice el presidente Trump y lo que dicen las autoridades iraníes, quizá lo más interesante de este mensaje en la red social Truth Social, donde el presidente Trump habla de la posibilidad de un cese al fuego, sea el momento en el que llega. Esto ocurrió momentos antes de la apertura de los mercados bursátiles en Estados Unidos y sin duda se está reflejando en el comportamiento de estos durante el día las palabras de Trump de la posibilidad de un cese al fuego. También hay que decir, este mensaje del presidente Trump llega el mismo día en el que se da a conocer una encuesta de la firma Ipsos Reuters, donde 66% de los estadounidenses aseguran estar listos para terminar con el conflicto con Irán, incluso aunque las metas que se hayan propuesto al principio no se hayan cumplido. José, hablábamos también de la amenaza del presidente Donald Trump de abandonar la OTAN ante lo que él considera una falta de apoyo de los aliados. ¿Puede el presidente Trump abandonar esta alianza tan fácilmente? Sí, ya se decía en el paquete que justamente hay una ley de 2023 que prohíbe al presidente abandonar la Alianza Atlántica de manera intempestiva o unilateral sin la acción del Congreso. Y es por eso que los demócratas han insistido en decir que a pesar de lo que diga el presidente Trump, la opinión del legislativo es clave. Y sin embargo aquí se habla mucho entre los especialistas de la falta de concepción real de lo que significa la alianza y en particular este conflicto para el presidente Trump. En la invocación del artículo 5 de defensa colectiva por parte de los miembros de la OTAN tiene que ser por consenso. La única ocasión que ha ocurrido eso ha sido en 2001, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Y también hay que decir, en este momento el tratado de la OTAN está diseñado para crisis en Europa y en Estados Unidos, no necesariamente para el Medio Oriente, y es algo que los especialistas creen Trump no considera. José, para esta noche se prevé una locución del presidente Donald Trump y, como mencionaba, el presidente iraní anunció también que publicará en las próximas horas una carta al pueblo estadounidense. ¿Qué se espera? ¿Qué se dice ahí en Washington sobre esto? Funcionarios de la Casa Blanca han dicho muy recientemente que este discurso de esta noche se estará enfocado básicamente en inaugurar lo que el presidente considera es la última etapa de la guerra, una etapa que sería de duración de unas 2 o 3 semanas y que básicamente en eso estaría centrado el mensaje. Y sin embargo aquí en Washington la especulación es sumamente alta porque incluso no se descarta que el presidente Trump hable de un ingreso de tropas estadounidenses a las costas iraníes. Y todo esto hace preguntar sobre exactamente por qué el presidente Trump es tan confuso en sus mensajes, algo que aquí la Casa Blanca considera es la manera de negociar el presidente Trump para mantener a todos en ascuas. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y hablamos ahora de la Unión Europea, que va a enviar a Ucrania otros 1.400 millones de euros procedentes de los beneficios extraordinarios generados por los intereses de los activos inmovilizados del Banco Central de Rusia. Es la cuarta transferencia de este tipo como efecto de las sanciones comunitarias a Moscú por haber invadido Ucrania. En el marco de los esfuerzos de Ucrania para mejorar las relaciones diplomáticas con sus aliados, Volodymyr Zelensky mantuvo hoy una nueva ronda de conversaciones con los mediadores de la Casa Blanca para las negociaciones con Rusia, Steve Witkoff y Jared Kushner. Mientras tanto, Rusia sigue su ofensiva con el envío de más de 340 drones sobre varias regiones de Ucrania. Bombardeos rusos dejaron el miércoles al menos 5 muertos en Ucrania y destruyeron infraestructuras civiles, entre ellas almacenes de alimentos y una central de correos en el oeste del país. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica. Andrés, ¿con qué arrancamos? ¿Qué tal, Carol? Vamos a hablar de petróleo, de petroleras y de crecimiento económico relacionado con los desarrollos en el mercado energético. Un estudio encargado por la organización ecologista Greenpeace ha revelado que las petroleras están obteniendo beneficios extraordinarios por 81 millones de euros al día.
debido al incremento de la cotización del petróleo. Un cálculo que se realizó en las primeras 3 semanas del mes de marzo estima que solo en la Unión Europea el beneficio extraordinario de las compañías petroleras habría ascendido a 2.500 millones de euros solo el mes pasado. Alemania, con casi 24 millones de beneficios extra al día, es el país europeo donde más se han incrementado las ganancias. Desde Greenpeace se está pidiendo a los estados europeos establecer un impuesto extraordinario para generar recursos que permitan compensar a los consumidores. Y en la Bolsa de Frankfurt está Ezequiel Garay para darnos los detalles de este interesante informe. Ezequiel, un impuesto a los ingresos extraordinarios de las petroleras es algo que el gobierno alemán tiene en estudio, pero ¿qué tan viable sería esta aplicación? Bueno, Andrés, viable es, se aplicó en el año 2022, en aquel momento era un 33% sobre los beneficios extraordinarios comparado con los 2 años anteriores y recaudó 2.000 millones de euros. Por ahora el Estado alemán está aplicando otras herramientas antes de llegar a eso, como tratar de reducir la cartelización en la compra de petróleo y también establecer un solo aumento por día. Recordemos que hoy la gasolina llegó a su máximo nivel en el año aquí en Alemania. ¿Y por qué podría ser un peligro tal vez o por qué no han aplicado todavía ese impuesto? Por un lado tienen miedo que lo traspasen las petroleras directamente a los consumidores y con lo cual se pierde el efecto. Y por otro lado también que afecte las inversiones a largo plazo. Alemania necesita de las petroleras para que financien también la transformación energética. Hoy están produciendo 150 gigawatts de energías renovables. Quieren llegar a 300 en 2030 y a 500 en 2035. Y las petroleras en ese ámbito también juegan un gran papel. Gracias, Ezequiel. Quédate ahí que ahora vamos a volver contigo para hablar de un tema estrechamente relacionado con este. Porque aquí en Alemania los principales institutos económicos han recortado la previsión de crecimiento para la mayor economía europea a menos de la mitad de la estimación anterior. Frente al 1,3% que se esperaba que se expandiera la economía impulsada por un enorme paquete de inversión pública en infraestructura y defensa, la nueva estimación para este año 2026 es de ahora de solo un 0,6%. El efecto de la guerra de Irán impactaría también en el crecimiento el año que viene, 2027, que fue reducido en su pronóstico del 1,4 al 0,9%. Volvemos hasta la Bolsa de Frankfurt para ampliar este tema con nuestro analista financiero Ezequiel Garay. Ezequiel, parece haber un consenso general entre los economistas que el crecimiento de Alemania se va a ver fuertemente reducido. ¿Qué sectores van a sufrir más el impacto y qué consecuencias puede tener para un gobierno que todavía no pudo hacer realidad sus promesas de reactivación económica? Bueno, Andrés, las estimaciones de los expertos es que la inflación, que la tenemos en 2,7, va a ser del 3% o en ese rango ya en el segundo trimestre, con lo cual va a haber una importante retracción del consumo, que va a ser el sector más afectado, y el consumo representa más del 50% del Producto Bruto alemán, con lo cual el menor crecimiento es ya prácticamente un hecho. Va a estar sostenido por el gasto público en defensa y en infraestructura, que es excepcional, y por eso Alemania va a crecer un 0,6%. Los expertos advierten que no conviene controlar el precio de la energía porque esto daría los incentivos a consumir más de un producto que es escaso, sino aconsejan dar ayudas puntuales a aquellos que estén afectados obviamente por estos precios, y advierten que el gobierno federal con menor crecimiento va a tener menores ingresos, con lo cual es posible que se vea obligado a hacer más recortes de gastos. Ezequiel Garay, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Sigue la información con Carlos Guerrero. Andrés, gracias. Hablamos ahora de la cuenta atrás para la Agencia Espacial Estadounidense NASA, porque en tan solo unas horas lanzará a los primeros astronautas a la Luna en más de medio siglo. La misión Artemis II llevará a 3 estadounidenses y un canadiense a orbitar la Luna, estableciendo un nuevo récord de distancia para los seres humanos en el espacio. El despegue está previsto para esta noche desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Hace más de 50 años que un ser humano pisó la Luna por última vez. Fue en 1972 durante la misión estadounidense Apolo 17. Además de traer más de 100 kilos de tierra lunar, los 3 astronautas también tomaron la foto que cambió la forma de ver nuestro planeta.
Pero los costes eran astronómicos y las prioridades políticas cambiaron, así que el programa lunar fue cancelado, pese a que ya se habían planeado más misiones Apolo. Ahora rearranca la carrera espacial. Los seres humanos se dirigen a la Luna con el programa Artemis, una serie de misiones multimillonarias dirigidas por la NASA, pero con importantes contribuciones de Canadá y Europa. Y no son los únicos que quieren enviar humanos a la Luna. China tiene como objetivo un alunizaje tripulado en 2030 e India planea seguir sus pasos en 2040. Tras los vuelos de prueba no tripulados, la misión Artemis II enviará ahora 4 astronautas a orbitar la Luna. Durante nuestra misión, antes y después de nuestra misión, durante Artemis III y hasta llegar a Artemis 100, sabrán que no solo estuvimos allí, sino que seguimos yendo. Enviamos gente allí porque somos seres humanos y queremos explorar. La misión Artemis II enviará a la tripulación a un viaje de 10 días. Tras orbitar la Tierra, la nave espacial se dirigirá hacia la Luna y volará a su alrededor, a 7.000 kilómetros sobre su superficie, antes de regresar a casa. Durante el trayecto, la tripulación realizará algunas comprobaciones adicionales de la nave espacial y luego, mientras sobrevuelan la cara oculta de la Luna, la tripulación dedicará un día a la observación lunar. Así que, básicamente, pasarán el día realizando observaciones de la cara oculta de la Luna, partes de la cual son totalmente desconocidas. El objetivo final del programa Artemis es que los humanos puedan aterrizar nuevamente en la superficie de la Luna. Se ha detectado agua helada en cráteres cercanos al polo sur de la Luna, una posible fuente de agua potable. Esto hace que la idea de que los humanos puedan vivir en la Luna resulte más realista. Hay planes para construir un asentamiento humano permanente para llevar a cabo investigaciones científicas, extraer recursos lunares y explorar cómo podríamos vivir en otro cuerpo celeste. También se planeó una estación espacial que orbitara la Luna como una puerta de entrada a su superficie y más adelante como una escala en el camino hacia Marte. Pero con los recientes cambios en el programa Artemis, su futuro es ahora incierto. Artemis 3 también ha cambiado, permanecerá en órbita terrestre baja para realizar más pruebas. Por su parte, está previsto que Artemis 4 lleva a los primeros humanos de vuelta a la Luna en 2028, más de 50 años después. Y seguimos hablando de este interesante asunto con el señor Carlos Gómez Camacho, catedrático de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de Sevilla y también coordinador entre la administración y varias funciones en temas espaciales. Profesor, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el propósito de esta misión? ¿Por qué la NASA envía a estos astronautas alrededor de la Luna? A mí, hola, muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo. Mire, yo recuerdo en la Navidad del año 68 estaba yo con mi abuelo viendo el Apolo 8, que era algo muy parecido en cuanto a propósito general a la misión de Artemis II. Yo creo que la diferencia fundamental es que todo el proyecto Apolo, empezando por el Apolo 8, era, empleando un símil, es como ir de acampada y localizar un sitio, pones una tienda de campaña, estás unos días y te vuelves. La misión del proyecto Artemis, entiendo que no es poner una tienda de campaña, no es acampar, es localizar un sitio donde estará un auténtico chalet para hacer una ciudad y para quedarnos allí a vivir. Ese entiendo que es la diferencia fundamental de objetivo casi 2/3 de siglo después. Bueno, decíamos que esta misión será enviada a la órbita lunar, pero ¿cuándo volveremos a ver astronautas sobre la superficie lunar? No hace muchos años se decía que este año tendríamos astronautas sobre la superficie lunar. Mire, yo creo que la carrera espacial es un problema muy complejo. Es político, social, cultural, económico, científico, tecnológico, industrial y sobre todo de voluntad humana, el espíritu pionero al que apelaba John Kennedy a principios de los 60. No lo sé, sinceramente no creo que nadie lo sepa porque es algo muy complejo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la misión Apolo era una estructura muy jerarquizada, muy piramidal, mandaba la NASA y los presupuestos eran una cantidad muy importante, un porcentaje muy alto del PIB de Estados Unidos. Ahora es muy distinto. Hay muchos, digamos, la dirección es compleja, con muchos socios, con muchas empresas. Entra fundamentalmente el sector privado y esto que a largo plazo puede ser conveniente para abaratar costes y para
facilitar todo tipo de aplicaciones espaciales para los proyectos singulares, como de alguna forma esto puede ser una dificultad. Yo creo que otro aspecto también importante es que los años, comparando de nuevo con Apolo VIII, allí la idea fundamental era el espacio por el espacio, el espíritu pionero. ¿Por qué? Porque está allí. Ahora mismo la percepción del espacio en la sociedad ha cambiado. El espacio no es algo que depende de los gobiernos, fundamentalmente para defensa y para investigaciones científicas muy avanzadas. El espacio es algo que tenemos todos en nuestro bolsillo, con nuestro teléfono inteligente o en nuestra casa, con las conexiones de Internet. Entonces esto significa que la percepción del espacio ha cambiado, el enfoque es distinto. Y a la pregunta, mire usted, yo creo que eso no lo sabe nadie, pero que llegaremos y que permaneceremos, eso es algo que estoy convencido. Y tampoco hay que tener muchas prisas, más vale hacerlo bien y dar seguridad a esta tecnología apasionante que por prisa, por geopolítica malentendida o obligada por elementos exteriores, haga que no sea todo el planteamiento, todo lo correcto y lo eficiente que debiera ser. Muy interesante, profesor Carlos Gómez Camacho. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y vamos ahora hasta Perú porque más de 27 millones de personas en ese país están llamadas a las urnas el próximo 12 de abril para renovar el Congreso y elegir al próximo presidente o presidenta tras haber tenido 8 mandatarios en menos de 10 años. Este martes tuvo lugar el último debate antes de la crucial cita electoral. Veamos. Último debate televisado de los candidatos presidenciales antes de las elecciones, que se celebrarán en menos de 2 semanas. El ultraderechista y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y Keiko Fujimori, derechista e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, lideran las encuestas en un empate técnico. Según un sondeo publicado el domingo, ambos obtienen en torno a un precario 10% de apoyo. Keiko ensalza la labor de su padre. En 10 años, 3 millones de peruanos dejaron la pobreza y millones de familias tuvieron acceso a educación y servicios básicos. Pero en los últimos 25 años, ningún gobierno volvió a empujar con la misma fuerza. Nos estancamos, el caos regresó y hoy nos gobierna. Para los 35 candidatos que aspiran a la presidencia del país, la pregunta de cómo combatir el crimen organizado podría ser la clave para destacarse del resto de los contrincantes. Que no tenemos seguridad, ni agua, ni educación, ni comida, ni salud, ni transporte público, ni nada, por culpa de la corrupción justamente, ¿no? O la mezquindad política. El aumento de la criminalidad coincide con la creciente presencia de grupos criminales internacionales que compiten con bandas locales en redes de extorsión y asesinatos por encargo en medio de un clima generalizado de impunidad. La exministra Marisol Pérez Tello, candidata centrista del partido Primero la Gente, acusó a Fujimori y a Aliaga de haber llevado al país al caos. Quiero empezar recordando que el país está como está, efectivamente en caos, por decisiones políticas miserables, interesadas y, por supuesto, abusivas, que se han tomado desde el Congreso avalando el Ejecutivo, tanto por Renovación Popular como por el fujimorismo. Así que son responsables. Eso impide la persecución del crimen organizado. Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la presidencia. Y con 35 candidatos, las encuestas hablan de un tercio del electorado aún indeciso y de un fuerte voto en blanco. Entre tanto, la campaña electoral está cambiando de escenario. 1 de cada 4 votantes es joven y la disputa para conquistarlos se libra sobre todo en las redes sociales y a través de influencers. Nuestra colega Rosemary Cuevas siguió a uno de los candidatos. 7 millones de jóvenes definirán las próximas elecciones generales en Perú. Representan el 26% del padrón electoral y los candidatos buscan conquistarlos con el uso del streaming.
César Acuña, de Alianza para el Progreso, incursiona junto a influencers en Kik, una plataforma de transmisión en vivo con millones de usuarios a nivel mundial. Algunos jóvenes que votarán por primera vez eligen a Acuña, dueño de una universidad privada con la mayor cantidad de sedes en el país. Comentan en qué espacios lo ven y qué esperan de él. En algunos streamers, de algunos influencers se podría decir, como Cristo Rata en Kik, en el Kik de Neutro también, que entienden sí la chacota de los jóvenes hoy en día, sabe llegar a nosotros de distintas maneras. Que cambiara y que nos ayudaría a todos más que todo a la juventud y así que cambie, nuevos planes y que cambie todo de verdad, pues, que haya un nuevo cambio más que todo. En declaraciones recientes, el candidato aseguró que él no paga a influencers, sino que se le acercan porque está con los jóvenes. La campaña de Acuña no respondió a la consulta de DW sobre su estrategia, que le ha permitido subir en las encuestas. Aunque figura séptimo en la carrera por la presidencia, su partido mantendría o incluso podría ampliar su presencia en el Congreso. De hecho, que le ha ayudado mucho. Hay muchas personas que por seguir, por ejemplo, a un streamer X van a votar por él. Y no es porque confíen en su propuesta, sino porque básicamente el streamer les está diciendo que vote por él. Eso es para mí uberizar la política. O sea, es como que tercerizar tu imagen con otra persona. Acuña enfrenta cuestionamientos por presunta corrupción como gobernador de la región La Libertad y por su personalidad es motivo de burlas en redes. Y según el estratega Cruz, solo con una fuerte presencia en redes no alcanza para ganar una elección. Pero tampoco ningún candidato gana una elección sin redes sociales. Ejemplos como Nayib Bukele y Javier Milei lo confirman. Además, Cruz advierte que algunas campañas están adoptando estrategias agresivas propias de las casas de apuestas. Publican permanentemente clips o recortes de videos y streamings. Ellos están innovando día a día de cómo desmarcarse de la competencia y muchas de las cosas que ellos han implementado los están tomando los candidatos. El caso específico es esto, de poner su logo en clips virales. La política se adapta a los nuevos formatos, pero en un país con profundas brechas educativas, el desafío sigue siendo el mismo: que el entretenimiento no termine reemplazando al debate. La pregunta es si los candidatos están conectando con las demandas de los jóvenes o solo con su atención, vía contenido digital. Hasta aquí las noticias, sigan conectados a Deutsche Welle.